Hola amigos, hola amigos, hola amigos, hola amiguitos, hola amigos, hola amigos, hola amigos. Hola, estamos perdidos. Perdidas. Es un nuevo día y hoy vamos a probar comida callejera austriaca. La comida típica callejera de Austria es el Bosna y ahí yo les explico un poquito qué es el Bosna. Básicamente es una salchicha asada, o sea una bratwurst, en un pan blanco con cebolla, con mostaza, con ketchup y con especias como curry. Bueno, estamos en Linz y pues vamos a ir a 4 diferentes lugares para probar el típico Bosna. Y pues lo que vamos a comparar es la ubicación, el precio, el tamaño de la salchicha y el sabor. Estamos aquí en el primer lugar y se llama Bosner Eck. La ubicación está muy buena. Estamos como 10 minutos caminando del centro. Vamos a probar el primer Bosna aquí. Hallo, einen kleinen Bosna bitte. Einen kleinen? Ja. Vielen Dank. Danke. Danke, wiedersehen. Wiedersehen. Bueno, amigos, ya compré mi Bosna. Este Bosna de aquí me costó 2,90 €. Lo que yo pedí fue el Bosna pequeño. El tamaño lo voy a comparar con mi mano. Está así, pues casi igual como mi mano. Vamos a probarlo. Wow, la verdad sí me gustó mucho. Está muy chido. Tiene bastante cebollita, curry y ketchup. La salchicha no es muy grande, pero la combinación de todos los sabores está bastante bien. Bueno, hasta ahorita el mejor, porque es el único, ¿verdad? Ya veremos. Está muy buena, me gusta. Tiene bastante salsa, o sea, sí está muy jugoso, ¿no? Tiene mucha cebolla. El sabor de la salchicha no me sale mucho, pero sí está presente. Y también el sabor del curry sí es muy presente. El pan es un poquito delgado, está tostado y suave, sí. Bueno. Dato curioso número 1. ¿Sabías que el Bosna original viene de Linz y de Salzburgo? Amigos, ya llegamos a nuestro próximo lugar. Se llama Original Bosna y está un poquito más lejos. Tuvimos que venir con el tram unos 10-15 minutos del centro, pero vamos a ver qué tal la salchicha. Ein kleiner Bosna bitte. Danke. Este me costó 2,90 y el tamaño está bien, o sea, un poquito más grande que mi mano. Y sí, vamos a ver a qué sabe. Wow, así me gusta mucho. De hecho, el pan me gusta mucho. Está muy como crujiente. La salchicha también tiene un sabor como muy asada. Tiene bastante cebolla, como pueden ver. No sabe mucho a curry, o sea, eso sí me molesta un poquito. Y tiene como un tipo ketchup, pero es como ketchup mezclado con vinagre o agua, no sé. O sea, me gusta mucho, la verdad. Yo creo que es como mi favorito hasta ahora. Wow. Sí, el sabor está muy bueno. ¿Qué puedo decir? El pan sí está tostadito. No me gusta mucho que se me deshaga, porque sí está medio frágil, lo siento. Pero en general, salchicha está buena, cebollita está chida. Y pues bueno, igual las salchichas no es nada fuerte, pero en combinación está muy bien. Dato curioso número 2. ¿Sabías que el Bosna más económico que puedes comprar en un puesto de la calle no te incluye la salchicha?
Amigos míos, ya estamos en el Bolfis Imbis. Es uno de los lugares... Amigos, ya estamos en el Bolfis Imbis, el más alejado, de hecho, del centro. Y bueno, vamos a probar. Bueno, ya tenemos el Bosna del lugar bastante lejos. Eso nos costó $2.50. El tamaño un poquito más grande que mi mano. El pan sí se siente muy crunchy, entonces vamos a ver qué tal sabe. Wow, me gustó mucho. No sé si es el pan, pero tiene un sabor como dulce y no está en la salsa. Esta vez siento que como si fuera azúcar en el pan, pero no, no sé si es cierto. Como un sabor así dulce, salado, y la salchicha como asada. No tiene ni mucha ni poca salsa, o sea, es perfecto para mí. También tiene como suficiente cebolla, nada picante, obviamente, pero chido. Wow. Sí. El pan hace mucha diferencia. Sí, es muy crunchy. Y eso a mí le agrega un plus muy significante. Del sabor en general está bien. Lo noto un poco más dulcecito. No tanto, no sé si el pan tenga azúcar, pero sí es bastante firme. También no me ensucio tanto como con los otros. Eso también le agrega valor para mí. Y en general muy bueno, sí. Dato curioso número 3. ¿Sabías que el nombre Bosna viene del país Bosnia? Y eso es porque para los austriacos una comida con muchas especias es típica de Bosnia. Para nuestros amigos veganos, no estén tristes porque en Linz también hay un lugar vegano justo en el centro y vamos a ir a probar el Bosna de ahí. Einmal la Bosna, bitte. Amigos, ya pedí mi Bosna vegano. El lugar donde lo pedimos es el Front Food. Eso me costó $4.90, que sí está un poquito caro, pero también si ven el tamaño, ese sí está mucho más grande que el primer Bosna. Pues a ver, vamos a probarlo. La salchicha me gusta, está muy gruesa. O sea, el tamaño de la salchicha está perfecto. Gruesa y larga. Lo que no me gusta mucho es el pan. No está muy tostado, está más suave. O sea, la salsa que tiene sí está muy buena. Está como hasta dulce. Pero pues hay muy poquito. O sea, por el tamaño del Bosna yo quisiera tener más salsa. El sabor de curry no sale suficiente para mí. Pero el tamaño está bien y el precio está un poquito caro, pero por el tamaño yo lo acepto. Entonces, yo sí tengo que decir que estoy sorprendido. Sí me gustó mucho, es dulcecito. La salchicha pues no es nada grasosa, de hecho es más como fresca. Pero para una alternativa vegana yo lo apruebo, lo recomiendo, aunque sí está un poquitín caro, pero buena experiencia. bueno amigos, ya estamos de regreso de nuestro tour de salchichas. Y bueno, estuvimos calificando varias cosas: la ubicación, el precio, tamaño y el sabor. Y entre todo esto hicimos un ranking de los 4 lugares. Para nosotros ganó el Bolfis Imbis. De hecho tiene pues el mejor sabor y es el más barato, entonces esto ayudó que sea el primero en nuestro ranking. Lo único es que está muy lejos, pero sí vale la pena ir. Al segundo lugar es el Original Bosna, que también es el lugar un poquito más lejos, pero pues fue muy promedio en todas las categorías.
tenía un buen sabor, no el mejor, tenía un buen precio, pero no el mejor. Un pan así crujiente. Sigue el front food. Sigue el Bosna del front food. Sí, que de hecho fue un poquito sorprendente porque para nosotros fue el peor sabor porque no puede competir mucho con carne de verdad y también el más caro. Entonces estos fueron puntos muy negativos, pero tiene la mejor ubicación y la salchicha era muy grande. Sí, y luego en el último lugar es el Bosner Egg, que de hecho también me gustó, pero estaba el Bosna más chiquito, no tenía nada especial, el pan era aguado y aunque la ubicación no está mal, está cerca del centro, pero no era suficiente para nosotros. Los 4 son buenos, ahí dependerá de cada quien. Si quieres la mejor experiencia, te vas al lejano. Si quieres uno bueno, pues está el Bosner Egg, siempre accesible. Bueno amigos, muchas gracias. Si llegaron hasta ahí, por favor suscríbanse, den un like al video y... Sí. Pues nada, nos vemos a la próxima amigos. Bye. ¿A la próxima? ¿Qué significa eso? Nos vemos. ¿Sí se puede decir? Nos vemos en el próximo video.